Bienvenidos a un nuevo programa de personajes de la Venezuela virtual. Esta vez estoy con un amigo que se encuentra en Caracas, Venezuela. ¿Cómo estás, Álvaro Di Marco? Hola Jorge, gracias, encantado de esta invitación y agradecido pues de que nos prestes atención a mí, a quien yo represento, que es la Escuela de Escritores de Caracas, Corrección Perpetua. Mira, bueno, encantado de tenerte aquí y vamos a ver cómo podemos ayudar para que la gente se interese también por el proyecto de ustedes. Eh, Nunca está de más aprender a escribir o mejorar la escritura o saber expresarse mejor a cualquier edad que se empiece, siempre será bien recibido por los que lo puedan leer. Mira, Claro, sí, ajá, no, 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 bueno, explícanos un poco sobre el proyecto este de Perpetuum. bueno, mira, no, te quería comentar con respecto a eso que dices de aprender a escribir, por supuesto que no hay edades. Y hay grandes escritores que han publicado a los 60, a los 70, o que se han hecho muy conocidos y hasta famosos después de los 70 años. Saramago es uno. Bien, corrección perpetua le pido disculpas a los que nos oyen por un ruido de fondo. Eh, corrección perpetua es un proyecto que nació en pandemia, es decir, una vez que estuvimos encerrados y tal día como hoy, el 15 de marzo de 2020, nosotros iniciamos esta idea, ¿no? Que inicialmente era un taller literario, era un taller que yo había elaborado para yo desarrollar las herramientas y mis carencias en cuanto a la escritura. Yo he escrito desde siempre, pero desde el 2012 lo tomé como un oficio verdadero. Entonces, esto que al principio, Sí, sí, has tenido 119 alumnos. en 16 países, sí, bueno, inicialmente son venezolanos en el extranjero, pero también esto se ha propagado, he tenido españoles, argentinos, uruguayos, colombianos, panameños, mexicanos, wow. Por supuesto que me han conocido por las redes o quizá también por otros venezolanos que están afuera. 31 de esos 119 han publicado su ópera prima, su primera novela o libro de cuentos o un libro de ensayo o 3 libros de poesía. Han habido también 3 poetas. Entonces nos hemos convertido en un movimiento, no en un movimiento literario propiamente dicho, sino que hemos tenido una gran diversidad de gente que quiere expresarse. Por supuesto que la pandemia, la gente cuando estaba encerrada, esto fue para ellos una válvula de escape. Fue la forma de encontrar algo que hacer en su casa, algo que hacer con sus vidas, algo que hacer con sus angustias, pero también se descubrieron a sí mismos. Porque el punto es que lo que te iba a comentar, hay gente que tiene talento, uno no enseña a escribir a nadie, uno lo que les enseña es a cómo fabricar un personaje, un ambiente, cómo elegir un tono para narrar, el uso de la primera, de la tercera persona, es decir, los recursos para que ellos expresen, pero el talento y la voz narrativa o poética ya viene con las personas. Hay gente que sabe escribir, pero no conoce los recursos. Es decir, hay gente que quiere escribir, pero no tiene, no tiene el talento. Porque hay gente que dice, mira, yo he vivido una vida maravillosa, no sé qué, pero no hay forma de que la pueda narrar de una manera auténtica, sencilla. Entonces, como te digo, hay gente con talento y hay gente que aprende, pero, pero se siente que, bueno, que hay ciertos elementos artificiales, pues no hay naturalidad en lo que dice. Como te decía, nadie enseña a escribir. Nosotros lo que enseñamos son los recursos. Bueno, pero después de mucho crecimiento, porque de verdad nos sorprendimos nosotros mismos de hasta dónde llegábamos y de las cosas que se descubrían. Tuvimos el apoyo de una editorial, bueno, que después nos resultó un poco desastrosa y nos retiramos de ello. Pero entonces ahora tenemos nuestra revista, tenemos una página web donde tenemos la revista Perpetuo, ya salió el número 1
Ahora va a salir en abril el número 2 que se llama Una mirada a Eros. En el primer número recibimos más de 60 colaboraciones y hay 27 publicadas. Y de verdad, bueno, es una revista hispanoamericana, de escritura en español, no importa el lugar del mundo donde estés. Pero ha sido de verdad eh, fascinante todo esto en lo que nos hemos metido, ¿no? Gente que se acerca, que ha querido apoyarnos o que ha querido utilizar nuestra imagen para proyectarse. Por aquí ha pasado de todo, ¿no? Realmente yo estoy agradecido con la vida por la gran aventura en la que me embarqué y que bueno, ya esto es un barco que anda solo. Y bueno, sí, nosotros por Mira, lo menos ahora vamos. cómo es la dinámica del, digamos, un workshop. Son online, me imagino, porque estás hablando de personas que están repartidas en el mundo. Entonces, bueno, ustedes presentan eh, a través de la pantalla tienen un programa que siguen y luego las personas van interactuando y tienen que tener, digamos, tareas que deben completar, se pueden reunir en grupo entre ellos. ¿Cómo funciona? Explícanos. No, fíjate tú, una de las virtudes que tiene nuestro taller, primero, que lo doy yo, que soy escritor y que he sufrido todas las cosas que un escritor puede sufrir, desde las frustraciones hasta las grandes satisfacciones. Segundo, nuestros talleres son individuales. Nosotros no hacemos talleres en grupo. A veces doy masterclass a grupos, pero mi experiencia en talleres es que los grupos permiten que unos brillen más que otros, que algunos se callen, que otros se inhiban. Y hay gente que no está formada para recibir la crítica. Hay que saber decirle a la gente que está haciendo las cosas mal. Y hay que saber exaltarlos, impulsarlos. Mi tarea también es motivadora. ¿Cómo funciona esto? Las personas se inscriben, yo les mando por correo unas lecturas, por lo regular hay 2 lecturas teóricas y 2 cuentos que ilustran esa teoría. Yo les mando también unos videos introductorios cortos de 8 o 10 minutos y les pido una tarea. Vamos desde cosas muy sencillas, recuerdos, historias cotidianas, y luego, cuando la persona envía la tarea, el ejercicio narrativo, entonces hacemos una Google Meet y allí primero yo les doy una clase, fue en función de las lecturas, comentamos, ¿qué te parece? Él me dice qué quiere, ¿no? Hacia dónde se dirige. Y luego hacemos lo que llamamos el laboratorio de escritura, que es que yo voy leyendo línea por línea su ejercicio y es como si él le agarrara la mano y aprendiera a escribir. Digo, corregimos ortotipográficamente, gramaticalmente, lexicalmente, la estructura, la forma. Y es increíble cómo ya el tercero, cuarto ejercicio, la gente ha modificado su escritura y ya escribe con fluidez y ya se sueltan, ¿no? Y bueno, de ahí vamos a otros proyectos. Al principio vamos desde el magma, ¿no? Esa necesidad expresiva, qué es lo que quieres expresar. Entonces, ¿cuáles son los elementos del cuento? ¿Cómo construir personajes? ¿Cómo hacer diálogos? Las diferentes formas de combinarlos con el pensamiento, con el fluir de conciencia. Por supuesto, en la segundo nivel ya les mando novelas. En el tercer nivel hablamos de 6 grandes autores: Poe, Chekhov, Hemingway, Carver, Borges y Cortázar, y les mando a hacer ejercicio al estilo de esos escritores. Y luego hay una última parte de literatura autobiográfica, donde vemos diarios, memorias, autobiografías, biografías noveladas. Y allí, a lo largo de los 6 meses, si la persona los hace completos, va a conocer más de 40 autores. De algunos solo leemos 30 páginas, 20 páginas, pero algunos se quedan con un autor y lo cultivan. Y entonces, bueno, yo me voy siempre en función de lo que la persona quiere. Eh, Siempre hablamos, siempre ellos dicen cuáles son sus motivaciones. Mira,
he tenido de los 119, 92 han sido mujeres. Y bueno, aquí todos tienen una necesidad de decir algo, todos tienen, bueno, no sé, una frustración, un deseo, un trauma. Y entonces, algunas veces el taller se convierte en una válvula de escape, en una forma incluso terapéutica. Es decir, gente que me cuenta cosas que yo le digo, no, 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 yo no quiero saber eso, porque siempre te dicen qué es lo que hay detrás del cuento, qué es lo que hay detrás de su proyecto de novela. Y entonces hay gente que busca la literatura como sanación, y eso es válido, como terapia, y eso es válido, como válvula de escape, y eso es válido. Pero nosotros queremos hacer arte, queremos que tú construyas una obra de arte y que con el tiempo sientas que eres un artista, un artista adolescente, como decía Joy, y alguien que tiene que descubrirse a sí mismo. Y sí, cuando uno escribe primero para sí. Y cuando todo uno describe lo que hay afuera, todo eso está dentro. Uno está lanzando esa sonda, es dentro de uno, pues. Mira, bueno, me parece que las personas que escuchen esto pues tienen ya una idea sobre qué esperar. Es decir, es un trabajo, tienen que dedicarle cierto tiempo para que me imagino que sea efectivo, pues hay que tener tiempo para la lectura y para la escritura y para iniciarse en eso, pero por lo que tú dices, pues es provechoso porque la persona pues se va a soltar o se va a corregir o a tener la capacidad de encontrar su estilo, dónde está, digamos, en las cosas que está haciendo bien, dónde están las cosas que puede mejorar y eso. Entonces, pienso que es una oportunidad lo que le estás brindando a muchas personas y vamos a esperar que las personas pues se animen. Mira, otra cosa que me gustaría que habláramos, tú trabajaste con conservación de películas. ¿Nos puedes explicar Sí, un sí, poco cómo es la conservación de películas? bueno, mira, yo trabajé en la Biblioteca Nacional desde el año 80 y, wow, como desde el año 86 por allá hasta el 2003. Y sí, me interesó ese mundo y hice un curso de conservación de 2 años que daba la propia biblioteca. Entonces te enseñan cómo es el tratamiento de las películas. Los rollos de películas, que son de diacetato, las que proyectó Manuel Trujillo Durán allá en Maracaibo, en el Teatro Baral, eran de nitrato, y las que usaron pues todos los pioneros del cine, que eran películas inflamables. Después se pasó al diacetato y al triacetato, es decir, el, el soporte es un soporte plástico que tiene un recubrimiento. ¿Qué pasa con la película? Que la celulosa bueno, es un ser casi que vivo, pues, respira. Entonces hay una manera de que las películas sean conservadas y la manera de preservarlas, es decir, de adelantarse al deterioro, es que estén en un ambiente controlado, de 16 grados hacia abajo. Entonces teníamos una cava, teníamos un laboratorio, las películas se duplican cuando se van encogiendo, cuando les cae el síndrome del vinagre, que huelen a vinagre. Entonces nosotros teníamos ese trabajo de limpiar las películas. Hay una máquina que está para eso, también se limpieza manual, las películas se visionan como viola. Es un trabajo magnífico, un trabajo fabuloso, una cosa, bueno, trabajo de ermitaño. En la Biblioteca Nacional éramos solo 4 personas y en toda Venezuela, además de nosotros, habían solo otros 3 conservadores de cine, el de la Cinemateca Nacional, el de Bolívar Film y el de Tuna Film. Luego todos esos laboratorios, solo queda el de Bolívar, que tiene su propio archivo, que está muy bien conservado. Tuna Film desapareció y nos donó sus películas. La Biblioteca Nacional se unió a la Cinemateca y unieron ambos archivos. Y por un momento, ese era la memoria cinematográfica de Venezuela. Habían 98.000 rollos de películas. Todo eso lo reorganizamos porque, bueno,
había ido creciendo un poco orgánicamente, como dicen ahora, pero era un poco caótico. Y pasamos 5 años reordenando eso, porque éramos muy pocas personas. Y sí, me convertí en un especialista en la materia y es un trabajo que, titánico, pues, para el cual no se tiene ni se tuvo ni el apoyo económico ni tecnológico. La Biblioteca Nacional me brindó la posibilidad de conocer experiencias afuera. Yo estuve en México, en Argentina, en Cuba, en España, viendo cómo se hacía el trabajo en otros lugares. Y siempre descubrí que nosotros, con lo poco que teníamos, estábamos muy adelante. Es decir, nosotros nos atrevimos, nos arriesgamos a hacer muchas cosas. Oscar Garbizu, que fue el jefe, ya falleció, Gastón Vinci, el señor de Bolívar Field, que nos apoyó muchísimo. Y bueno, lamentablemente el trabajo se perdió, pues. La Biblioteca Nacional eh, tuvo problemas serios con el aire acondicionado y las últimas veces que yo he podido ir allá, el olor a vinagre se siente en todo el edificio. Entonces, bueno, salvar las películas es un proceso si se quiere conservar los rollos. Claro, se han transferido a video, pero los soportes originales van degradándose. Ahí teníamos las películas originales de Román Chalbó, de, bueno, de la señora Margot Berencerraf, la señorita Berencerraf. Teníamos las de Amabilis Cordero, que es un pionero de Barquisimeto, de Edgar Anzola. Y entonces, bueno, teníamos una labor y una misión que trascendía nuestras vidas, pues, preservar esas películas para las nuevas generaciones, futuras generaciones, y eso es algo que cuando tú lo internalizas, tú sientes que estás haciendo algo importante en tu vida y que es algo que va más allá de un oficio, de una profesión, de un trabajo. Pero bueno, las cosas cambiaron en Venezuela desde aquel año 99. Comenzó a llegar gente que no veía eso de la manera oficiosa, eh, si se quiere, hermosa, sino más bien con fines pragmáticos, políticos, ideológicos. Las cosas cambiaron y bueno, se sustituyó el conocimiento y la experiencia por, por, por gente que pudiera obedecer a lo que se quería. Y bueno, los resultados son realmente catastróficos y es algo de lo que ya no hay nada que hacer. Sí, supongo que muchos se habrán salvado, pero yo me desconecté totalmente de eso. Después trabajé en Radio Caracas Televisión, organizando el archivo fotográfico. Yo no sé si tú conociste el Diario de Caracas, Bueno, lo conocí un como el periódico, periódico, sí, pero no, nunca estuve en la sede. un tabloide. Sí, bueno, tuvimos que organizar más de 1 millón de fotografías que tenía esa gente y eso también fue un trabajo apasionante, porque eso de conservar o preservar se parece mucho, ¿no? Los negativos de la fotografía y un poco el soporte también sobre papel de la fotografía. Entonces, bueno, también trabajé con material sonoro, organizando una colección de literatura oral que rescató una profesora por muchísimos años para la Universidad Central. Porque todo esto, digamos que tiene la misma base, pues, las cintas magnetofónicas y qué sé yo. Pero sí, la presentación de películas era un trabajo de sabios ermitaños metidos allá en la cueva con sus rollos de película. Pero para eso se necesitaba muchísima inversión, Mira, además de lo romántico que era. hice yo tengo un programa aquí de radio y se trata de la cultura latinoamericana y uno de los programas se lo dedicamos al cine mexicano y bueno, y salió que prácticamente el primer actor de cine fue Porfirio Díaz, que lo filmaron cuando fueron los representantes de la primera compañía de cine que fue en Francia, fueron allá
a México, entonces lo filmaron él montando a caballo y ese tipo de cosas. ¿Qué se puede decir de Venezuela? ¿Dónde estarán los primeros pasos cinematográficos venezolanos? ¿Quién sería el que hizo el primer, la primera película? ¿Cómo es la historia en Venezuela? Bueno, fíjate, allá en el año 98, cuando Trujillo Durán proyectó las primeras imágenes, que son muchachas bañándose en el lago de Maracaibo, y él la filmó. Esa fue una cámara que filmaba y proyectaba, que la habían traído a través de Curazao. Venezuela creo que es uno de los primeros países en América que logra eso por su cercanía pues con esa posibilidad de que vinieran a través de Curazao y llegaran a Maracaibo. Manuel Trujillo era un tipo con mucha visión de futuro. Él solo grabó 4 películas. Astrólogo sacando muelas en el Gran Hotel, y no recuerdo cómo se llaman las otras 2. Son corticos de 2 minutos. Eh, Esas muchachas que están bañándose en el lago de Maracaibo, bueno, no sabemos quiénes son, pero son el afán del cine inicialmente era documental. Pero luego Manuel Trujillo lo que continúa es haciendo, proyectando películas. Luego el cine se propaga, ¿no? Pero es Edgar Alzola quien trae a Caracas las primeras películas, los primeros cámaras y proyectores de películas. Sin embargo, ya para el año 20, creo que un poco antes, 18, Amabilis Cordero en Barquisimeto se hace de unas cámaras y él es fotógrafo y hace un estudio y comienza a hacer películas de argumento, llevado hace una película a la Divina Pastora y hace La Cruz de un Ángel, es un drama pasional y busca actores y ensaya, es una cosa muy acartonada, pero para ese momento era algo fascinante. Todas esas películas están en la Biblioteca Nacional y todas han sido pasadas a video y creo que incluso la Cinemateca hizo en algún momento una colección en VHS donde estaban esas películas. Entonces, Anzola, Manuel Trujillo, que bueno, cae en un vacío allí, y Amabilis Cordero son nuestros pioneros. Hay otro cineasta caraqueño, pero ya es de los años 30, ahora no recuerdo el nombre. ¡Wow! Y él también hizo una de las primeras películas de argumento y las graba en Caracas y graba las calles de Caracas de ese momento. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con el cine? El cine se utiliza como un instrumento de divulgación y propaganda. Las primeras cámaras, realmente, ¿cómo te digo? Eh, ¿Cómo llaman ahora esto? Emprendimiento oficial para la cinematografía lo realiza el general Gómez. El general Gómez compra cámaras y le pide a su hermano, pone a uno de sus hermanos a dirigir los estudios Gómez, que es lo que ahora es Ávila Film. Ellos heredaron todo eso. Entonces, ¿qué hace el cine? Eh, eh, re, eh, Recoge, registra las obras públicas, eh, también presos en las carreteras, eh, eh, desfiles militares, está la famosa imagen de Limber cuando sobrevuela el Parque de Carabobo y pareciera que pasa por debajo del arco. Eh, entonces hay, yo creo que más de 100 películas, rollos de 400 pies, de todo lo que se hizo, digamos que desde el año, sí, como desde el 20 al 36, haciendo cine institucional. El general Gómez en sus famosas giras, pero ellos escribían giras con J, o y tenían unos noticieros, y esos noticieros los proyectaban en el cine, porque esta gente sabía desde su inicio que el cine era una forma de propagar
la obra de gobierno. Entonces, el cine en nuestro país, más que cine de autor o más que cine de arte, fue un cine institucional, fue un cine gubernamental. Y grandes colecciones de cine se hicieron. La OSI, desde los años 50, Pérez Jiménez también se hizo muchísimos noticieros. López Contreras también se hizo filmar desde que tomó posesión del gobierno. Están las famosas exequias de General Gómez grabadas. Entonces sí, el cine originalmente, así como Porfirio Díaz allá, y yo creo que en muchos países, era el Estado el único que podía costear esa inmensa inversión que era sobremanera. No traer una cámara, grabar y proyectarla, era muy amateur. No, montar un laboratorio y traer película Gomón o de cualquier otra marca y traer un técnico que nos enseñara, eso costaba plata. Allá en el estado Sucre, también por el tema este portuario, hubo gente que incursionó en el cine en los años 20, 30. Mira, y habrá, por ejemplo, tipo Bulton que tenga su colección también de películas, porque yo sé por lo menos a nivel de fotos, pues hay cuestiones muy bellas, preciosas de la vida en el llano, de la vida, digamos, en privada y cosas así. ¿Habrán ese tipo de colecciones en Venezuela? Sí, sí, sí hay. Claro que Bulton fue más hacia la fotografía, ¿no? Sí. Tanto Alfredo como la señora esta que todavía está por allí. Y ellos tienen un museo. Y, pero yo no estoy muy seguro que incursionaran los que traían los rollos de película. Y era allá en el estado Sucre. Nosotros hicimos una investigación sobre las películas. Todas tienen, bueno, tienen una marca, ¿no? Entonces nosotros teníamos, bueno, sabemos que durante una época solo llegaron películas francesas, es decir, rollo de material virgen fabricado en Francia o fabricado en Alemania o fabricado en los Estados Unidos. Realmente la coda llega, no sé, como en los 50, pero esas, esas marcas, entonces es una historia interesante, pero yo creo que los bultos estaban en el tema fotográfico más que cinematográfico. Familias que se dedicaran al cine venezolano, bueno, los Anzola, Edgar, que hizo unas películas fabulosas, bueno, su hijo Alfredo, el cineasta, y Edgar Anzola, ojo, no solo trajo cine, trajo el primer carro, trajo la primera antena de radio, instaló la primera radio en Caracas, y ojo, la primera emisora de televisión que te generó siendo RCTV. Entonces, Anzola es un súper pionero, ese es un adelantado. Y bueno, gente que hace historia cuando simplemente están experimentando, a lo mejor trayendo cuestiones que les interesan, pero al final están escribiendo historia y eso lo dice luego el correr de los tiempos, como quien dice. Mira, y bueno, Claro. nosotros aquí en Austria, pues estamos interesados yo en este programa, pues de presentar la cultura latinoamericana y pues sería interesante este tipo de temas también, cómo se inicia, por ejemplo, la televisión en Venezuela, ese tipo de cosas. Así que estoy abierto a sugerencias por tu parte para ese tipo de cosas, ¿no? Que nos sirva como de apoyo. Okay. Sí, bueno. Y ahorita Sí. en Bueno, la televisión fue otra. la de No, no, televisión, disculpa. no, no, dime, la televisión fue. Bueno, no, sí, porque comienza en Venezuela, comienza en el año 53, eso que hace Anzola, pero luego quien le da el impulso es el gobierno de Pérez Jiménez. Entonces también tuvo un gran impulso gubernamental.
Pero bueno, podemos hablar de esos temas cuando tú quieras. Bueno, Tendré que sería, refrescarme, porque sí. ya te digo, desde el 2003 salí de la biblioteca y me he dedicado a la literatura. Bueno, con respecto a la literatura, me imagino que también así como en las películas, pues habrá un grupo que está encargado de preservar los libros. No sé con qué tipo de libros son los incunables venezolanos, pero me imagino que deben existir libros de la época de la Sí, colonia. sí, 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 sí. No, la Biblioteca Nacional ha hecho un trabajo extraordinario. En el caso de los libros, pues la preservación no es tan exigente como con los medios tecnológicos, con los soportes tecnológicos. Y la colección de libros raros y manuscritos de la Biblioteca Nacional es algo muy respetable. Ahí está desde el acta de independencia y también cosas anteriores, cartas de Bolívar, sí, los primeros libros impresos. Ahora no recuerdo cuál es el primer libro impreso. Tú sabes que a Venezuela también fue uno de los primeros países que llegó una imprenta Gutenberg. Y ahora se me escapó el dato. Pero es que a Venezuela llegaron siempre las cosas como muy frescas, ¿no? Entonces esta imprenta que vino a través de Trinidad, su objetivo, bueno, el Correo del Orinoco, pero, pero su objetivo también era, bueno, difundir las ideas patrióticas. Y en esa imprenta se publica la primera novela. Y esta novela no tuvo mucha... Bueno, una de nuestras primeras novelas es Los Mártires de Fermín Toro. Pero existe, hay una prehistoria de la novela también, cuyos datos ahora se me escapan. No pensé que me ibas a preguntar estas cosas. Pero bueno, yo hice una maestría en literatura venezolana y nosotros vemos literatura del siglo XIX. Pero yo, por ya anteriormente, yo había investigado cuáles habían sido esos primeros libros en Venezuela, bueno, porque tenía la posibilidad y el acceso a los libros raros y manuscritos. Cualquier venezolano va a la Biblioteca Nacional, se pone sus guantes, su tapaboca y puede observar libros que son joyas. Algunos no se pueden tocar. Hay incunables, hay ediciones príncipe, hay ediciones raras, y sobremanera muchas ediciones autografiadas por sus autores. Allá en la Biblioteca Nacional nosotros teníamos investigadores del nivel, decimos Alberto Consalvi, Ramón J. Velázquez, que además de ser ministros o presidentes, iban a la biblioteca a estudiar, a leer una, dos, tres veces a la semana y hasta pasarse todo un día ahí. Y veían un libro y después iban a la fuente y si sabían que había algo en cine lo veían y porque la biblioteca tiene esa posibilidad como de interactuar con los diferentes soportes y teníamos una base de datos que cruzaba información y que te permitía pesquisar cualquier cosa porque teníamos desde estampillas, tarjetas postales de invitación, arte gráfico, mapas antiguos. Entonces un historiador podía encontrar el libro, la película, el mapa, es decir, podía unir todas las fuentes en un solo gran edificio. Y bueno, eso es una labor que, bueno, se le debe a la señora Virginia Betancourt, que hizo esa labor titánica de construir ese edificio y aglutinar todo ese conocimiento allí y que esperemos que se siga conservando. Mira, bueno, Pero, para terminar, me gustaría hablar el tema sobre tu libro. ¿Cómo se llama la novela esta que me mandaste? sí, sin despedida. Sin Bueno, yo despedir. he publicado un par de novelas bueno, me agradaría que la leyera. Eh, este es un personaje que se llama Ulises, que puede ser algo así como un alter ego. Es una novela que tiene una gran cantidad es mucho autobiográfica. El protagonista
está ubicado entre el año 86 y 92. Son dos novelas. La última novela termina el día que este señor sale diciendo por televisión que no lograron su objetivo. Por esta novela pasa el Caracazo. Y esta novela tiene las dos. Iba a haber una tercera que decidí no terminar. Estas dos novelas tienen primero un trasfondo urbano, porque yo soy un animal urbano. Yo amo a Caracas. Para mí Caracas ha sido y es y será el centro de mi vida. Es por donde yo camino y es donde me pasa todo. Y yo creo que algo que debe ser un artista es hacer trascender los lugares por los que transita. Y Caracas está allí, pues, desde Caricuao hasta el Marqués. Este personaje la camina por completo. La camina, la transita, la enamora. Hay otro elemento que es un elemento amoroso erótico, porque es un tipo seductor. En ningún modo es un Don Juan, porque Don Juan es un tipo que se hace pasar por otra persona. Don Juan engaña a las mujeres. Tampoco es un Casanova, porque él no anda buscando medallas, ni galones, ni haciendo una lista de que estuve con esta o con aquella. Él trata, él quiere ser poeta. Esta novela se escribe dentro de toda una tradición novelesca. Primero Ulises, el primer Ulises, que es el Ulises de Homero, es un tipo sagaz, astuto, que sufre por la ausencia, pero disfruta la vida. Él sufre, pero disfruta. Es decir, yo lloro porque no está, pero ya que no está, yo igual me como lo que hay. Algo así era su pensamiento. Y bueno, hay muchos Ulises. Hay un Ulises de Clarice Lispector, de Vasconcelos, el gran Ulises de Bolaño, y hay otros más, incluso en Europa. Entonces, yo me inscribí dentro de esa tradición ulisiana a propósito, porque yo quería que mi Ulises fuera también un hombre astuto, como han sido todos estos Ulises. Bueno, pero entonces tiene un trasfondo, un ambiente absolutamente urbano, hay un hilo conductual amoroso erótico, hay una búsqueda de la belleza, pero no es profunda ni filosófica, y hay una búsqueda del ser artista, pero con los caminos equivocados, a través de la vida bohemia, la aventura, y hay un trasfondo político, porque Ulises es el representante de una generación que se estaba viendo el ombligo y que prefería divertirse a sabiendas de que a su alrededor todo el país se derrumbaba y que Mira, él, ausente de todo. me llama mucho la atención, o lo he leído aparte de tu novela, me llama mucho la atención llamémoslo el soundtrack de Ulises, la música que se escucha en las ocasiones que cuando se escucha. Entonces, y eso está acorde a que tú eres una persona urbana, digámoslo así, y representas a muchísimos venezolanos que tienen una visión, digamos, desde el punto de vista Caracas hacia afuera y desde el punto de vista musical bastante, digamos, dirigido hacia afuera. A pesar de que te montas en un autobús y te bajas y te montas en un autobús y caminas por la Varal y subes y estás digamos, en la ciudad tropical, pero parece que estuvieras también en Londres o estuvieras en el Bronx o estuvieras en otro sitio. Entonces, Escuchando a Pink Floyd. sí, eso no le gusta a muchos venezolanos que quieren que, como dijo la otra vez Cabruja, que estoy totalmente de acuerdo de esos venezolanos que quieren hacer al venezolano como un hombre de maíz, el cual no existe actualmente y si acaso existen pequeños rastros del hombre de maíz, pero desde que yo me conozco en Caracas prácticamente desapareció el hombre de maíz en la vida cotidiana y
quizás esté en alguno que otro Sí. lugar de Venezuela, pero no es una cuestión que la persona practique realmente. No conozco al primer venezolano que esté en el extranjero, que, que vaya la esposa y él vestido de joroperos o vestidos de indios o de indígenas digamos, del Tamacuro, o que vayan vestidos de personas como la Guajira, sino siempre van vestidos en forma de cóctel internacional. Pueden estar en Nueva York, en Caracas, en París, en donde sea, en Italia, en Milán. Pero a la hora de entonces decir, vamos a hacer algo venezolano, sirven arepas y el pabellón criollo. Entonces, eso es una confusión total en que nadie se sincera, y yo creo que debería haber realmente una puesta en escena de lo que es el venezolano en sí. El venezolano es eso que tú estás diciendo, es esa música, es lo otro, son los sanduchones de la fiesta, son los pequeños, son los quesos comprados en margaritas, son el caviar servido en ensalada, es cantidad de cosas que han habido. Y bueno, y por supuesto que es arepa, es caraota, todo eso, pero no es solamente eso, es una mezcla. Y de la mezcla y de la buena comida italiana, de la buena comida española, de los panes franceses, de todo eso es que sale el venezolano que estamos hoy en día viviendo, pues. Claro. Sí, bueno, tú sabes que nuestra gran fortaleza es nuestro caos. Esta confusión, que eso que tú dices, una confusión, a mí me parece que es fascinante. ¿Sí? Nosotros no somos muy clasificables. Nosotros somos, yo no sé, somos un híbrido bien interesante. Pero yo sí Y, creo que y nos prestamos somos, a todos, nos dis- dis- amoldamos a todos. Somos, discúlpame, yo sí creo que somos clasificables. Una clasificación es que nos diga que somos diversos. sí, 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 sí. Pero por eso te digo, nosotros somos demasiadas cosas como para poder decir somos de una determinada manera. Diverso me parece bien. Ahora, por ejemplo, para que Caracas es un desorden, hay muchas Caracas y eso lo dice allí Ulises. Ojo, que además de Ulises tengo otras dos novelas y un libro de cuentos y ahora estoy terminando una que se llama Los Cuadernos del Desafuero, donde de nuevo hay un hombre transitando esta Caracas del 2022, 22, 23. Entonces, bueno, tú ves que la gente del sur del río hasta tiene un tono diferente de habla. Y del norte, los que estamos aquí junto a la montaña, hablamos de otra manera. Igual que nuestros malandros, la gente de los barrios de Katia es diferente a la de Petare y diferente a la que vive en el centro, la gente de San Agustín. Entonces, hay como muchos sabores. Es una polifonía de cosas, ¿no? Y atrapar eso, oye, eso sería lo que a mí más me encantaría poder realizar. Es decir, eso sería como una pintura con muchísimos colores, ¿no? Quizás como las tuyas. Y ahí está ese sabor tropical que no se va a parecer jamás al brasilero, ni al colombiano, ni al panameño, ni a ningún otro. Y entonces, bueno, nada que ver. Mira, ahora que hablamos de las novelas, Corrección Perpetua también tiene un servicio de acompañamiento de escritores, de autores. Hay gente que tiene un proyecto y no sabe cómo hacerlo, y entonces yo lo ayudo a estructurarlo y a escribir semana a semana. Y también existe la gente que ha escrito novelas y quiere que se las corrija, y hay dos formas de hacerlo. Y también hay gente que quiere que la acompañe, propiamente dicho, y cada semana nos vemos, revisamos lo que ha hecho y ahondamos en temas. Y entonces es como una tutoría. Entonces tiene varias presentaciones. Entonces, bueno, se me había escapado decir eso. Mira, Ahora bien, bueno, esto sí, ajá, dime. que ahora nosotros estamos avanzando a la editorial. Perpetuum Ediciones, ya tenemos la revista Perpetuum, ahora vamos a Ediciones Perpetuum. Y el primer libro que vamos a publicar es Sin Despedida, pero nuestro objeto es poder publicar subidos a Amazon y cada quien con sus derechos, pero que cada quien lo imprimirá como pueda físicamente. Pero la idea es publicar el libro
mensualmente un libro de cada uno de nuestros alumnos, porque tenemos alumnos muy talentosos. En este momento incluso tengo un alumno, wow, que escribe fabuloso. Está listado en la Marina Norteamericana. Ahorita anda en un portaaviones, pero escribe de un, wow, un narrador excepcional. Y nosotros hemos tenido, bueno, entre esos 30 autores que han publicado, hay literatura autobiográfica, erótica, de aventura, de terror. Entonces, hay de todo porque nosotros lo que queremos es que cada quien encuentre su su propia voz, su propio estilo. No influenciamos a nadie, ni queremos que nadie escriba como yo. De vez en cuando me pongo de ejemplo, pero nada que ver. Mira, Álvaro, para terminar, te voy a pedir que me digas, ¿eres feliz? ¿Y qué es felicidad para ti? Y nos dejes un eslogan. Un eslogan, vivir en libertad. Y sí, sí, soy muy feliz, ¿sabes? Porque durante mucho tiempo he estado atado a cosas y he estado encadenado y enganchado. Y siempre hay como el querer volver hasta descubrir que el precio de mi libertad, el premio de mi libertad es la soledad y el premio de mi soledad es la libertad. Y eso de que la felicidad no existe, no, sí, sí existe y la podemos hacer a cada instante. Hay que simplemente decidirlo. Ahora, hay gente que decide ser patética, hay gente que decide mostrarse adolorida, hay gente que decide mostrar, todos pasamos por todo eso, pero porque queremos. Y yo sí creo, vivir en libertad. Bueno, te deseo lo mejor, que vivas en libertad siempre, por lo menos libertad de pensar y de hacer lo que quieres hacer. Y, la libertad máxima que la llegues a conseguir, y eso espero para todos los venezolanos. Y, y bueno, te mando mis deseos también, pues, de que tengas salud y que tengas fuerza para llevar a cabo todos esos proyectos que son tuyos, pero que van a beneficiar a muchísima gente, que hace falta que alguien agarre la batuta y les dé forma, y eso al final, pues, lo heredan todas las personas que están utilizando toda esa forma de corresponder, de sentarse a pensar sobre proyectos personales como son libros, cuentos y narraciones, la poesía. Entonces, bueno, un abrazo y bendiciones para ti. Una última cosa, Jorge, mira, nosotros estamos abiertos a la posibilidad de que si alguien quiere patrocinar nuestro proyecto editorial o nuestra revista, quiere ser mecena, quiere colaborar de la manera que sea, esto lo hemos estado autosustentando, pero cada vez el proyecto es ambicioso, así que el que quiera unirse, aquí estamos, esperándolo. Un abrazo, Jorge, gracias por la invitación y por la oportunidad. Bueno, un abrazo para ti. Gracias a ti.